Estamos en este live en el día de hoy. Mi nombre es Daniel Cuesta, coach financiero. Y en este día vamos a estar compartiendo el tema de emociones financieras. Dentro de muy pronto se conectará la doctora Yugles, una doctora psicóloga de familia, que estará compartiendo con nosotros en este día todo lo que tiene que ver con las emociones financieras, emociones familiares. Aquí está ya la doctora. Gracias. Esperar unos minutitos, pero inmediatamente entres a este live. Si no vas a ver en algún otro estado, en otro país, por favor, déjanos saber qué te pareció. Comparte con nosotros, ya sea a través de las redes sociales o a través de emails. Déjanos saber qué te pareció, cómo cambió tu vida y de qué manera te puede ayudar todas estas herramientas. Quiero comenzar con dejarles saber de que esta programación está grabada con la finalidad de que ustedes puedan en diferentes tiempos poder escucharla, compartirlas con distintas personas y que sea de una manera práctica. Lo primero que siempre digo en todas las conferencias y todo lo que hacemos es de que tengan lápiz y papel porque vamos a dar consejos prácticos donde obviamente tanto yo como la doctora lo puedes utilizar. Doctora, si estás ahí, creo que le tienes que dar al botoncito a mano izquierda o a mano derecha. ¿Está? Sí, doctora, ok, creo que algo pasó. Vamos a esperar unos minutos. Vamos a esperar unos minutos. Sí, ya yo veo que estás aquí en la habitación. Así que importante que se mantengan conectados a las redes sociales porque constantemente vamos a estar poniendo un granito de arena allá afuera, poniendo educación, trayendo contenido de valor, herramientas muy importantes para que así de esa manera usted pueda estar con nosotros. Doctora, estás con nosotros, te veo acá, pero vamos a ver qué pasó. ¿Sí estás? ¿Me escuchas? Hay un botoncito. Vamos a ver qué pasó. ¿Sí estás? Me voy a salir y voy a entrar de nuevo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. ¿Me escuchan? ¿Me escuchas? Estoy aquí, te veo, estamos en la... Estamos aquí, ya hay 4 personas. Estamos acá. Disculpen, tuvimos una falla técnica, pero yo estoy aquí. Doctora, si me escuchas, vamos a ver en el chat. Quiero también saber si me escucha todo el mundo. Carlos Acosta, gracias. Margaret, buenas tardes. Eh, sí, perfectamente, Margaret. Qué bien. Denme unos minutitos, vamos a comenzar. Eh,
Sé que estamos, parece como una falla técnica, pero si estás ahí, es Margaret, Carlos Acosta, si no pueden compartir, no sé si estuvieron en los otros webinar que hemos tenido, qué le pareció, cómo están, si pudieron ser parte de ello. Y vuelvo y repito, toda esta semana hay un calendario que le voy a mandar a través del email, porque toda esta próxima semana vamos a estar dando diferentes clases y mentorías que te pueden ayudar desde lo económico, de traer claridad, de entender qué está pasando con la realidad en el medio de la crisis. Ok, es el primer. Ok, Carlos, gracias. Esperamos no hay problema. Ok, Manuel. Ok, perfecto. Pero quería dejarles saber de que pueden ir inmediatamente tanto en mis redes sociales como en las redes sociales de la doctora Yugle. Pueden entrar y mirar todo el contenido que tiene ella y que tenemos nosotros como equipo, que creo que en este tiempo que es tan vital, poder absorber, nutrirnos de información positiva y de valor con todo lo que está pasando. Ayer me tocó, antes de que la doctora se conecte, no sé qué pasaría, pero antes de que ella se conecte, uh, quería dejarles saber de que por muchas llamadas que nos hemos tenido y nos están escribiendo a través de diferentes plataformas, por eso elegí este tema en el día de hoy y traer una persona profesional como ella en la materia de psicología. ¿Por qué? Porque más allá de que vemos las cosas físicas, hay una parte psicológica que no vemos o que no podemos por ponerlo de esa manera, no podemos distinguir porque todo lo vemos en lo físico y obviamente para hay una parte psicológica que todo esto va actuando dentro de nosotros, cómo nosotros vamos respondiendo a una crisis. Entonces es importante que, y lo digo de esta manera porque he estado en otras crisis. El que no me conoce, soy un coach financiero ya por 20 años y en estos 20 y pico de años pues he tenido yo diría que la oportunidad de estar en diferentes crisis, la del 2007, 2008, crisis, ¿verdad? Que esta fue una crisis donde se desplomó el área de real estate. Hubo otra crisis donde crisis que han sido separadas por los huracanes aquí en el área de la Florida. Eso me ha tocado compartir desde el área monetaria, desde el área con psicólogo y hemos entendido de que la psicología, las emociones, el pánico, todo esto tiene que ver con la manera que tú te desenvuelves día a día. Quiera o no, tus emociones son conllevadas y son dirigidas a lo que nosotros hacemos en nuestra vida diaria. Dice Margaret, sí, el webinar de ayer con Julio Fernández me encantó la información relevante. Qué bueno, Margaret. Me gustaría luego que nos dejes saber si pusiste algo en práctica, ¿verdad? ¿Qué hiciste y qué estás haciendo para que a manera práctica tú puedas también dejarnos saber qué contenido, cuál usaste y cuál no? Creo que la doctora ya sí está con nosotros. Doctora, yo estoy acá. No sé si me escucha, te voy a llamar, si me permiten un segundo. Esto para que vean que todo esto nos ayuda a nosotros a entender de que estamos live. Y esta plataforma, pues, la hemos elegido porque entendemos de que es una de las mejores plataformas para poder repetir, para poder hacer un sinnúmero de cosas que hoy en día se necesita para poder ser relevante en llevar una información de primera. Pero vuelvo a lo que estaba en el sentir hacia dónde voy con la conversación antes que la doctora entre, y es de que entendamos, doctora, ¿sí estamos? ¿Sí? Le tienes que dar a un botoncito, creo que está a mano derecha o izquierda tuyo por el sonido, no lo veo bien. Yo lo tengo a mano izquierda, al lado de un botón dice abajo, dice sonido. Creo que le tienes que dar como un microfonito. Déjame saber. ¿Habla? ¿Ustedes le escuchan? Ahora sí, doctora. Ahora sí. Por estar con nosotros. Estamos en vivo. Esta semana ha pasado de todas las plataformas. Estamos en ese proceso. Yo sé, a mí también me pasó esta mañana en Telemundo. Estaba transmitiendo Skype y todo nos pasa. Yo creo que todos estamos en esta reinvención de adaptarnos
a que ya sabíamos que tanto tú como yo, pues hemos trabajado digital y virtualmente, ¿verdad? Y Pero esto ha están... sido un reto porque nos ha llevado a cambiar todo, toda la plataforma. Bueno, doctora, gracias por estar con nosotros. Para mí es un honor tenerte, un honor tener tu amistad, contar con que varias familias, sé que tú has atendido de mi parte. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, que por los frutos lo conocerán, quizás no lo conoces, pero han habido muchas familias que tú has atendido y me han llegado esa muy buena retroactivo, dejándome saber, excelente. Y por eso también te elegimos que seas parte de esta mentoría que estamos dando toda esta semana, anticrisis le llamo yo, porque es lo más importante. Yo quería que le dejara saber, ya que esta grabación o esta plataforma, pues la idea es que se quede y que podamos repetirla, e inclusive parte de mi equipo hablaba ayer de que por qué no ponerla en otros estados para traer un poco de alivio, de esperanza, un poquito de granito de arena a toda esta comunidad que hoy en día lo necesita. Y elegimos específicamente este tema, pero antes de entrar al tema, me gustaría que le des un poquito de introducción de parte tuya a todas las personas que quizás nos van a ver a través de este webinar. Dani, toda esta semana has escuchado tanto reacciones como expresiones de todo lo que es la sociedad, ¿no? Yo te voy a hablar desde lo que yo he escuchado a nivel psicológico y de emociones y cómo conecta eso con lo económico. He creado mucho contenido sobre crisis, sobre cómo gestionar emociones, sobre qué hacer ante este tipo de situaciones, porque considero que desde el que trabaja con nutrición, con economía, con psicología, somos piezas claves en este momento porque desde perspectivas diferentes entendemos al ser humano. El ser humano es cuerpo, es mente y alma. Y definitivamente cuando escucho, estoy preocupado, no duermo, tengo ansiedad, estoy presentando incluso ataques de pánico, me asfixio, me ahogo y he sentido estos síntomas y lo que lo genera es el pensar, el tema económico, los biles, la crisis y qué va a pasar. Es imposible entonces extraer la verbalización de un ser humano donde nos plantea que lo que siente es producto de lo que piensa y lo que piensa es producto de lo que está pasando y que está afectando su bolsillo. Entonces, es humanamente imposible entender esta perspectiva y no darle entrada a la conexión de economía y emociones, porque una va de la mano de la otra y entender cómo se mezclan, pero también cómo podemos afrontarlas, porque el tema no es no sentirlas, es sobrellevarlas, nos va a permitir tener un protocolo de acción mucho más funcional para edificar en tantas vidas y en tantas crisis de ansiedad que hoy estamos viviendo. Excelente, así mismo es. Doctora, háblanos un poquito de tu trayectoria, aquellas personas que nos van a ver por primera vez, quizás se van a conectar en otro tiempo, para que sepan un poquito tu trayectoria trabajando con la familia. Soy psicólogo clínico infantil ante todo, acá en los Estados Unidos, coach de padres, niños y adolescentes. Trabajo básicamente con lo que es la perspectiva de entender a la familia o al ser humano desde la inteligencia emocional. Por eso muchas veces hemos conversado y compartido espacios, porque sé que eres también fiel defensor de estas teorías para entender el hacer y el accionar. Y desde allí, mucho de mi trayectoria ha sido durante 14 años educando socialmente escuelas, colegios y familias con temas que tienen que ver con la crianza, porque es como siempre me preguntan. En estos días también he brindado mucho apoyo a medios de comunicación para prevención, si hay que hablar de la crisis, cómo hacerlo, lo que es la pareja, lo que son los niños. Pero si ese adulto, que es la base, no está bien y no está gestionando correctamente sus emociones, va a ser complicado que sea un reflejo para la familia. Entonces el trabajo bidireccional empieza desde trabajar ese hombre o esa mujer que tiene la faceta de mujer, de mamá, de esposa, de hija, desde la perspectiva de cómo el hombre y la mujer están gestionando sus emociones y creencias para luego entender el efecto que están teniendo como padres, que están teniendo como pareja y que están teniendo en la familia. Es humanamente imposible entender a la familia si no entendemos la individualidad de cada ser. Y no sé, sé que lo has visto también porque en algún momento también nos desconectamos con un poquito de humor todos estos memes que han salido en estos días de que la tasa de divorcios ha aumentado, que es más complicado tener a la pareja en casa que a los hijos. Entonces nos lleva a replantearnos un punto. ¿Qué nos está queriendo decir todo esto?
que la convivencia se ha vuelto un reto y que el sencillamente estar con tus personas significativas y el compartir fuera de una zona de confort en tiempos y estructuras con tus seres amados se está volviendo un problema. Entonces siento que hay muchos mensajes que podemos ir dilucidando porque el trabajo aquí sería, Dani, ¿qué podemos hacer de todo esto como un proceso transformacional más que por qué nos está pasando todo esto, que nos va a generar muchas emociones negativas? Claro, yo diría, ayer hablaba con un panel de expertos en Telemundo y definitivamente hablaba a puerta cerrada que yo creo que todo nos va a conllevar a reinventarnos totalmente, desde lo tú lo acabas de decir, desde la área familiar, económica, emocional, trabajos. Yo creo que todo esto nos ha sacudido la alfombra para Tal. detenernos un poquito y analizar, hacernos un autoanálisis en todas las áreas de nuestra vida y decir dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir como humanidad. Ya no estoy hablando como el coach, yo no estoy hablando emocional, no estoy hablando en su totalidad. Y entendiendo eso que tú dijiste, yo quisiera tocar el tema contigo, irnos al grano en cuanto a lo que está pasando en la familia. Yo te voy a hacer preguntas que creo que sería la mejor manera de conllevarlo y me gustaría que cualquier persona que se acaba de conectar o se conecta haga sus preguntas que aunque sea grabado nosotros la vamos a contestar. La gran pregunta aquí me han llamado diferentes familias, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en esta situación donde estamos trancados en la casa, convivimos con un teléfono, una televisión, pero fuera de eso, nuestra atmósfera, nuestras cuatro paredes, a pesar de que podemos viajar con un teléfono hoy en día, podemos viajar, cuando digo viajar mentalmente, podemos entretener nuestras emociones, pero ¿qué hacemos para que este pánico a papá, a mamá, o a Ujú. cualquier persona, cómo podemos nosotros combatirlo en este momento? Dani, he visto en Instagram y en redes y en muchos espacios interacciones entre padres e hijos y hay una pregunta que se repite y si muchos papás y mamás nos están acompañando aquí van a coincidir. La frase más sonada entre las dinámicas de crianza hoy en día en niños y adolescentes, estoy aburrido. Y por otro lado, aparte de estoy aburrido, los papás solicitando actividades de cómo los pueden ocupar para poder funcionar en la convivencia. ¿Por qué te planteo esto? Porque es importante, ya que mencionaste un proceso de autoanálisis y de analizar qué es lo que está pasando. Vamos a empezar a entender economía, finanzas y éxito, pero desde la perspectiva humana. Uh -huh. Anteriormente nos regía un paradigma donde a nosotros y a muchas generaciones de relevo, y lo hemos conversado mucho desde cómo queremos educar a la perspectiva de estas nuevas generaciones en emprendimiento y éxito, donde anteriormente los padres asociaban que el éxito venía por añadidura con el tener. Estudia una carrera que te dé dinero, haz esto que te dé dinero, y parece que todo el valor al éxito se lo dábamos a un protocolo de requerimientos de el éxito se consigue porque esta carrera te genera tanto anual o probablemente esto es lo que vas a conseguir. Pero cuando se ha estudiado el éxito, que déjame decirte que es un concepto muy ambiguo y es muy, muy particular porque cada quien maneja un concepto, pero vamos a hablar del éxito financiero, tiene que ver mucho con los cambios de paradigmas y de cómo se entiende el camino al éxito. ¿Por qué? Porque cuando ya empiezas a entender que no es una cuestión de tener o de probablemente tener para ser, sino que empieza por un proceso de ser, hacer, tener. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo soy? Y eso tiene que ver con cierto nivel de mirarme, de comprender, de conexión, de entenderme. ¿Quién soy yo como ser humano? Mis pensamientos y mis creencias. Por añadidura voy a comenzar a hacer, porque esta es mi máquina. Y si yo no conozco mi máquina, que es mi cuerpo, mi mente y mis emociones, no tengo un vehículo para trasladarme al éxito. Entonces yo puedo tener el mejor de los negocios visualizado. Y pude haber empezado el año, como muchos empezamos, con un mapa de intenciones, elaborando la cartulina, colocando las foticos, preparados totalmente para lo que sí puedo controlar. Fecha, planificación y toda la proyección. Y el poder de la visualización es maravilloso y crean en él. Pero la pregunta sería, si algo constante en esta vida es el cambio, y realmente el cambio te viene a generar picos, porque un día estamos arriba y un día estamos abajo, y el paisaje más coherente de lo que se llama vida tiene montañas, Uh porque no -huh. es estático, siempre va a tener picos. Claro. ¿Qué pasa con el cambio? No estamos preparados para él.
cuando nos saca de la zona de confort. Entendemos que una pausa probablemente es perder el tiempo y sentir que fracasamos, porque así lo vamos entendiendo y nos lo va procesando nuestro sistema de creencias y eso es lo que nuestro cuerpo siente. Y por último y principal, si no empezamos a entender el ser, por añadidura no vamos a tener, porque cuando estamos colapsados a nivel de emociones, y lo ves en el exceso de pensamiento, en la ansiedad, en la fuga de ideas, en la preocupación, activamos el peor de los enemigos de nuestro organismo, el cortisol. Y el cortisol es la hormona que se encarga del estrés, que cuando está activa y desbordada nos roba la motivación, nos roba la creatividad. Así que está comprobado, y esto lo puedes buscar donde quieras y lo pueden buscar donde quieras, que el éxito no va de la mano solamente de un plan de ahorros, de un plan económico o de un plan en acciones concretas que me apunten a la economía. Esto que está pasando nos está invitando a mirar el ser. Desde dónde estoy actuando, cómo entiendo el cambio, qué significa para mí una pausa, pero sobre todo, las personas que han sido exitosas en términos económicos en esta vida no han tenido recetas mágicas iguales para conseguir el éxito, Así es, pero sí. sí han coincidido todas en la constancia y en la capacidad de flexibilizar y adaptarse al cambio. Porque una crisis puede ser una oportunidad de crecer y de reinventarte y de trascender como ser humano, porque tú no puedes saber el matrimonio que si quieres y que te hace feliz si quizás no pasaste por un divorcio después de no sentirte completo y pleno como ser humano. Tú Ujú. tienes dos opciones: o fracasé en mi vida o probablemente esta relación que no funcionó fue el aprendizaje para saber lo que no quiero. Entonces, muchas veces el entender el error como fuente de aprendizaje nos permite entender estas pausas para tomar vuelo y reinventarnos en muchos aspectos de nuestras vidas. Porque ¿cuántos de ustedes se prepararon con el mapa de intenciones para ponerle una fecha a sus sueños, pero no tienen ni idea cómo lidiar con el cambio que generó esta contingencia y la parálisis que sus cuerpos y sus emociones tienen ante este cambio? Entonces, este paradigma nos viene a apuntar a que el ser humano necesita entender la inteligencia emocional como un área más de desarrollo en la vida, tal cual como la financiera, porque ellas se entrelazan. Y en las empresas hoy en día ya no están apostando por personas probablemente con un proyecto interesante o con coeficientes altos, porque se han dado cuenta que mejor rendimiento y ejecución van a tener las personas que desarrollan, porque no todos tenemos esa habilidad, pero Claro. sí la podemos desarrollar. ¿De qué? De ser flexible, de adaptarse a los cambios, de fluir con los cambios, no de no permitirse sentir, porque es válido que te arrodilles a llorar si te provoca, porque esto es una fiesta de locos, en pocas palabras, lo que estamos Ujú, viviendo. ujú. Pero el punto es no limitar esa emoción, es si ya la siento, ¿cómo la voy a gestionar? Porque el trabajo de la inteligencia emocional no es no permitirte sentir, es cómo voy a gestionar de la mejor manera todo esto que estoy sintiendo para que estas oportunidades generen en mi vida mucha más endorfinas que cortisol, porque las endorfinas, que nuestro cerebro está conectado de hormonas y envían señales a nuestro cuerpo, generan motivación, creatividad y ganas. Pero si no somos nuestros mismos creadores de cortisol o endorfina, vamos a estar en la parálisis o desmotivación, rayando al borde de la depresión y ataques de pánico, o probablemente del lado de las endorfinas, tratando de reinventarnos y de buscar las mejores opciones con creatividad para salir de todo esto, porque es un tema de reinventarse. Tú decides de qué lado estás y cómo lo gestionas. Claro. Doctora, yo veo, como bien decías tú, sabemos que ya las redes sociales son como parte de una prenda de la familia, de la vida de los niños, de todo el mundo. Ya es una prenda. Cuando digo una prenda, es como un reloj que no nos podemos quitar. En un análisis antes de que pasara toda esta pandemia, leí un libro muy interesante donde nos daba estadísticas a nosotros de cómo diferentes continentes, dentro de eso estaba China, Japón, Taiwán, donde hablaba de que una persona en ese estado, en ese continente, puede ir al teléfono alrededor de 500 veces al día, eh, a tal punto que se tuvo que hacer una escuela de psicólogos, por decir así, para desintoxicar las personas que están metidas constantemente en las redes sociales. Entonces, mi pregunta hacia ti, voy a algo práctico. ¿Qué le aconsejas? Porque en este momento
que se estamos viviendo, donde esperamos en Dios de que allá en Miami hay un lockdown, es decir, tenemos que quedarnos en la casa, otros estados, New York, Texas, en fin, no sabemos, estamos con la esperanza de que esto se acabe en las próximas 2, 3 semanas, pero en la eventualidad que estamos pasando, yo veo que hay muchos padres que por la falta de convivencia ha sido muy bueno porque esto nos ha llevado a nosotros a, por decir así, a enlazarnos con la familia. Pero a la misma vez hay una distancia, esa promoción que hay hoy en día de que estamos a distancia, quédate en casa, pero la distancia sigue existiendo dentro de la casa porque el teléfono roba su totalidad en cuanto a emociones, en cuanto al niño conectarse. Y de hecho, como el padre no puede o la pareja no saben conectarse porque ha habido una desconexión, ¿cuál sería un consejo práctico del 1 al 3, del 1 al 5, que tú puedas decir en un rango? Dale una esperanza, ¿qué podemos hacer? Dani, yo te voy a responder esa pregunta desde un análisis, porque en lo personal cuando se trabaja con lo humano, mi experiencia profesional ha sido que cuando tú le entiendes, le explicas a esa persona el porqué de las cosas y él lo concientiza, desde elevar su nivel de conciencia, la acción va más concreta al cambio. Pero parece que la sociedad vive pidiendo recetas mágicas. Dame recetas mágicas para tener dinero, recetas mágicas para ser feliz. Y déjenme decirles, señores, que sin trabajo y sin creación no hay nada. Porque para poder tener dinero, poder tener felicidad y poder tener la relación que tú quieres tener, hay que trabajar, hay que construir, hay que tener acciones concretas, que no solamente son ilusiones de la mente, sino acciones para ver cómo yo voy a hacer lo que quiero y conseguir resultados diferentes. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo que explique esa palabra, desconexión, pero que somos ajenos a cómo funciona el sistema y lo que genera en nosotros. Y te voy a hablar desde los niños desde edades tempranas para luego entender en retrospectiva qué pasa con el adulto y la pareja. Un niño, hoy en día muchos padres se preguntan, ¿qué pasa con los niños hoy en día que no se saben defender? Que en mi época no había tanto bullying o siempre ha habido el que molesta o el que se deja molestar, pero no con las tasas que hoy en día hay o con la afectación, porque realmente hay niños que se llegan a quitar la vida con episodios de bullying y esto está estadísticamente comprobado. Sí. ¿Qué pasa? Y la única diferencia entre generaciones de antes y las generaciones de hoy es que definitivamente estamos regidas por un sistema diferente y ese sistema nos condicionó como seres humanos. Tú y yo aprendimos probablemente y crecimos relacionándonos con primos en un entorno de juego, de socialización con juegos y con juguetes. Y eso nos permitió desarrollar competencias del tipo resolución de conflictos, socialización, interacción. Los adolescentes hoy en día no saben qué decir face to face, lo mismo que hacen a través de emotíconos cuando están mediante el WhatsApp. Y es increíble porque los veo a diario y les coloco ejercicios de expresión y de interacción social para que se expresen. Y es increíble cómo es limitado y lo hacen mecánicamente porque su manera de interrelación es el dispositivo. Entonces, las nuevas tecnologías no es que sean buenas o malas, vienen con muchos beneficios, pero la tecnología sirve para cortar, la tecnología es como un cuchillo. Sirve para cortar pan o puede servir para matar. Todo va a depender de la utilidad que tú le des. En esa tecnología, el niño que va creciendo y que forma durante los primeros 10 años de vida sus conceptos de habilidades sociales, qué es la relación, cómo me relaciono y los conceptos que te van a acompañar durante toda su vida. Hoy en día, en un 80% de los casos, los están creando de forma artificial. Mientras más grande es el bolso de mamá, tableta, videojuegos, todo lo que Sí, es para entretenerse, muchos escenarios donde hay un restaurante y ves familias con teléfonos en la mano y no hay una interacción alguna, donde en sí. la cena cada quien come, el niño come con la tableta, papá viendo las noticias y no hay una interacción. Entonces, ese patrón de comportamiento que tú no enseñas no se puede repetir. Entonces, la pregunta sería, ese mismo niño que solo aprende a defenderse o a recrearse de forma artificial, porque ahora yo te hago una pregunta. ¿Cuál es el problema de permitirle a un niño que se aburra? ¿Cuál es el problema de apagarle un ratico la tableta y después de escucharlo 200 veces con la frase estoy aburrido, sentarte a jugar con él o darle espacios de juego donde desde el aburrimiento él pueda crear? Porque déjame decirte algo. ¿Qué científico ha creado algo que ya esté hecho? Si Mm, no lo hace desde la necesidad. ¿Qué claro.
persona que haya tenido un descubrimiento relevante lo ha hecho desde estar ocupado todo el tiempo. Es decir, la creatividad es sinónimo de crisis porque en ella se puede activar y probablemente necesitas aburrirte para poderla desarrollar. Cuando yo hago con mis pacientes un detox tecnológico, yo los invito a una serie de actividades planificadas donde no vamos a jugar con tabletas o dispositivos por un tiempo. El niño va a pasar por una fase conductual de aburrimiento, pero cuando ya tú te mantienes firme con esto, él va a empezar por sus propios medios a desarrollar otras competencias porque él tiene la capacidad de autoentretenerse. Y es donde el niño empieza a descubrir que le gustan las estrellas. Pero ¿cómo lo va a descubrir si está con una tableta pegado y no se ha permitido leer sobre astrología probablemente y decirte cómprame un telescopio porque ahora quiero estudiar el sistema solar o quiero aprender de las estrellas? Y he visto miles de ejemplos como este, que el niño busca trascender y aprender muchas cosas desde el aburrimiento. Entonces, esto no termina aquí. ¿Por qué los adolescentes hoy en día no saben disfrutar sin el Viper, sin el cigarrillo, sin el alcohol y sin lo artificial? Porque el mismo niño que aprendió a condicionar su entretenimiento artificial adaptado a la infancia que eran juguetes, es el mismo adolescente que lo va a hacer adaptado a las contingencias de la adolescencia desde la diversión artificial, porque se ha perdido una carcajada, si no es probablemente con 3 vasos de vodka encima, porque no me sé autorregular y no me sé gestionar las emociones. Entonces, esta desconexión humana que nos lleva a entender qué pasa entre padres, hijos, pareja que no se saben entender, nos lleva a entender que tenemos años poniendo la óptica en lo artificial. Y evolucionar como personas es entender que necesitamos la tecnología para funcionar, pero trascender como seres humanos, porque aquí hay una diferencia. Claro, La muy persona es bien. la que sale al supermercado y compra todo el papel higiénico para suplir su necesidad. Pero el ser humano es esa faceta de la persona que es la que sale a un balcón a cantarle al vecino cuando cumple años para hacerle más llevadera la fecha y probablemente para desarrollar la empatía. Y sin Ujú, empatía no hay humanidad. Y ujú. está demostrado con todas estas contingencias que si estamos pasando en la vida y en lo humano por una contingencia donde por primera vez todas las razas, políticos, deportistas, estatus socioeconómicos tenemos el mismo problema. Porque vivimos un mundo donde tu problema no es el mío, no lo miro. Pero Claro. cuando entonces ya tenemos una crisis de este tipo, que lo más importante y lo único que realmente importa es preservar la vida. Porque ahora yo pregunto algo. ¿Te preocupas por pagar los biles, por las cuentas y por los ahorros que probablemente van a bajar? Pero la pregunta sería, sin salud no hay sueños. Y si tú no tienes salud, porque es lo importante de preservar, no vas a poder pagar ni hoy por la contingencia, ni probablemente el día de mañana los biles. Entonces, cuando tú ves el problema no como un todo, sino cuál es el trocito finito que necesito entender para empezarlo a desmesurar, es entender que en este momento necesitamos 3 cosas. Aprender a convivir, sobrellevar esta crisis con lo que necesito emocional, físicamente y a nivel de salud, y esperar que pase para reinventarme y buscar las acciones que voy a tener para salir del problema, pero con salud mental y con salud emocional y física. Porque si no tengo la salud, porque este es tu vehículo, sin salud no hay sueños, sin salud no hay emociones. Entonces es irresponsable que tú te preocupes por todo lo que viene generando problemas en tu mismo sistema inmunológico. Porque entonces hoy estamos en una donde ¿qué hago para subir sistema inmunológico? Porque lo único que sabemos es que lo único que hace que el virus nos ataque de forma diferente es cómo esté nuestro sistema inmune y el no dormir. El no descansar, el exceso de cortisol, que es la hormona que genera el estrés, y evidentemente todas las situaciones de sobrecarga negativa bajan el sistema inmune, y eso no es un secreto para nadie. Claro. Entonces, es un acto de irresponsabilidad contigo y con los tuyos, no empezar a trabajar por preservarte. ¿Y qué es trabajar por preservarte? Una cosa es informarte. Y otra cosa es alarmarte. Yo puedo decidir todos los días ver el noticiero en la mañana, a ver cómo amanecieron, las estadísticas y el mundo. Pero eso no significa que vaya a pasar 27 horas pegadas a las noticias en pánico, informándome y rondando siempre en esa misma energía, porque a más información, más cortisol. Entonces no significa que estés en una burbuja. Estás responsablemente informándose sobre lo que tienes que hacer, pero al mismo tiempo elaborando estructuras en tu casa donde te vas a organizar en reestructurar tu tiempo y no es siempre pegado en redes sociales o en lo tecnológico, porque el llamado aquí es a descubrirnos. Y cuando aprendemos a descubrirnos y a preservar nuestro ser, por añadidura, al salir de la crisis vas a ser y vas a tener. Así que el llamado es a rescatar a la parte humana,
porque creo que eso es lo más importante de todo esto que está pasando. Definitivamente me encanta de la manera tan práctica que lo dices. Creo que ayer tuve que hacerle inclusive, no soy psicólogo, pero todos nosotros como coach tenemos que tener una parte para lidiar con la psicología del ser humano y trabajarlo desde el ser, que tú y yo compartimos bastante esa ideología porque es lo que hemos visto que nos da fruto. Pero ayer tuve que hacerle inclusive a una familia un calendario de qué hacer desde la mañana al empresario con sus hijos. Y cuando lo hice, él me decía, yo no lo veía así porque lo único que yo veía es levantarme de la cama y decir, ¿hasta cuándo yo estaré aquí? Es decir, el propio dueño de la empresa se siente que está en una cárcel. Entonces yo tuve que ponerle otra foto para que él entendiera de que esa cárcel que él está mirando es la vida de él, lo que él eligió, número uno, y número dos, que no hay nada malo, que él es feliz. Le puse la otra cárcel de verdad. Imagínate ahora por un momento que tú estás en un hospital con 4 paredes, tu familia no está y que solamente van a entrar cada 15, 20 minutos un doctor que tú no conoces y que estás enfermo. Inmediatamente su panorama cambió y dijo, yo lo voy a hacer. Entonces, volvemos a lo mismo. Lo que tú acabas de decir es somos el producto de lo que hacemos, de lo que comemos, de cómo pensamos, pero al final tenemos que accionar. Estamos en un momento ahora de no buscar por qué tú estás, por qué no lo haces. Yo creo que este es un momento de volver, y uso la palabra, de ser prudente. La prudencia que podemos nosotros autoanalizarnos. Yo creo que esto no solamente a nosotros, a todo el mundo esto no ha tenido, esto le ha movido la alfombra, como digo yo, no importa si eres médico, no importa tu nivel social, socioeconómico, no importa. Lo importante aquí es, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en el medio de todo esto? ¿Y qué voy a hacer después? Porque es que no vamos a ser iguales. No Exactamente. vamos a ser iguales. Y ¿Qué está vamos a bien, hacer y después? está bien no ser igual. Porque Sí. fíjate que yo escucho a diario en mis asesorías y en el trabajo face to face con las personas, es que quiero tener la relación que tenía al principio, después de tener 3 hijos y estar casado. Es que quiero que mi vida sea como era en tal momento, porque tendemos a vivir anclados en el pasado. Entonces, hay 3 estados mentales. El pasado Mm, te llena de culpa y de anhelo. El futuro te llena de ansiedad. Todos en este punto estamos viviendo en futuro. Y sabes, Dani, ¿qué es lo único certero y real que tenemos? El presente. No lo presente. sabemos vivir, para muestra un botón. No lo Sí. sabemos aprovechar. No sabemos conectar con el aquí en el ahora porque la vida es hoy. Y resulta que todas esas decisiones o acciones que tú vas a alcanzar en tu futuro no vienen a ser más que aprendizajes del pasado. Por eso lo suelto y me deslastro de lo que fue o no pudo ser. Me enfoco definitivamente en lo que quiero conseguir para el futuro. Pero proporcional a ese futuro van a ser las acciones que yo en el presente genere. Y todas las acciones tienen que ver con sistema inmunológico, con salud, con creencias. ¿Por qué? Porque todo pensamiento que tú generes genera una emoción y toda Mm. emoción genera una conducta. El ejemplo del empresario. Si yo me levanto todos los días pensando que este encierro, que estoy perdiendo dinero, que estoy perdiendo tiempo y que mi tiempo no es productivo y que la vida se acabó o el significado que le quiera dar, ese pensamiento va asociado a emociones negativas como miedo, estrés o ansiedad. Evidentemente, ¿cuál va a ser la conducta? Bloqueo y parálisis, desesperanza. Y ahí viene el sistema inmunológico para abajo. Pero si por el contrario yo me levanto pensando, ok, no es lo que quiero, no me lo voy a celebrar, igual me levanto llorando porque esto es incertidumbre y no estoy diciendo que te lo celebres y lo vivas como si nada está pasando, pero ajá, ¿qué voy a hacer mañana? Si me están afectando las emociones y estoy teniendo ataques de pánico, voy a buscarme un tutorial en YouTube de relajación y voy a empezar a canalizar las emociones y a respirar un ratico en la mañana después de ver noticias. Hago el almuerzo o como con mi esposa y bueno, en la tarde, a lo que los chamos terminen la tarea, los voy a llamar para que veamos una película porque me quiero desconectar del tema y voy a con ellos a montar bicicleta o a dar una vuelta por aquí cerca ya que no podemos salir. Y bueno, luego en la noche, probablemente ya después que haga esto o esto, leo un libro con mi esposa o leo este libro recomendado o este audiolibro que encontré y me voy nutriendo poco a poco.
Si el mensaje por este lado me está generando endorfinas, porque sonrío con la película que vi con mis hijos, porque el yoga y la relajación me ayuda a conectar conmigo mismo, pero parece que eso es para puros motivadores, gente fresa y gente y yo no lo necesito y tenemos todos los organismos descompensados y no me doy el momento de respirar. Bajo este segundo panorama, porque es el mismo día de esa misma persona, ¿qué voy a generar? Endorfina. Y desde la Claro. endorfina, mi nivel de ansiedad va a bajar y voy a poder tener la creatividad para después de haber leído el libro, pero esto lo puedo implementar cuando pase la crisis y este plan de ahorro también lo puedo hacer porque te estás nutriendo, nutriendo tu espíritu, tu ser y tu alma para reinventarte y salir fortalecido después que esto pase. Entonces las pausas no son una pérdida de tiempo. Nos han enseñado que el error es fuente de aprendizaje, de que el error es fracaso y muchas veces es fuente de aprendizaje y que el detenernos es perder el tiempo. Pero si tú me preguntas a mí, de este punto de este punto, porque esto va a ser un punto y seguido definitivamente, pero en Sí. este punto que estamos todos detenidos en pausa, aquí lo que viene es ganancia, porque Ujú. te va a permitir reconstruir muchas cosas hasta de tu economía y de tu familia, pero primero la tuviste que vivir para entender que lo podías perder, porque nos están sacando totalmente de la zona de confort. Y ahora te pregunto yo a ti, yo te he comentado todo lo que yo he escuchado en mis días, el cambio de pensamiento, las emociones, y ya vamos a seguir hablando de la familia. Pero según tu entender y tu criterio como especialista en el área, ¿cuáles son esos pensamientos asociados a la economía que generan todas estas emociones? ¿Con qué te has encontrado en el día a día? Porque está clarísimo que el tema económico es lo que me está generando los ataques de ansiedad y todo lo que estamos viviendo. Claro, ha sido una incertidumbre todas estas 2 semanas, donde, como tú bien lo dices, se ha conectado el pánico, el miedo con la parte económica, y hay algo que, como tú bien dijiste ahorita, el crear. Cuando nos vamos a crear, se paralizan la parte, el miedo paraliza, el pánico paraliza el cómo crear. Y cuando yo hablo crear, lo voy a llevar a lo fundamental hoy en día. Por ejemplo, personas que tienen sus empresas, personas que quizás trabajaban por su cuenta o personas que trabajaban para cualquier empresa o eran meseros o cualquiera de estos trabajos que tenían. ¿Qué pasa? Cuando el miedo ataca tanto, ellos no pueden pensar o no pueden crear una nueva modalidad de trabajo. Por ejemplo, ayer hablábamos en uno de los webinars cómo nosotros trabajar desde casa y cambiar nuestra modalidad. Y dentro de esos patrones encontramos de que habían dueños de empresas que todavía nos dicen, es que yo no puedo cambiar mi modalidad. Claro que sí tú puedes. Hay un bloqueo porque no han entendido que tenemos que cambiar el modelo de trabajo. Tú puedes seguir vendiendo, no físicamente, tú puedes vender a nivel virtual, tú puedes salir hacia adelante, pero como el miedo y la incertidumbre viene, entonces no te da la capacidad de crear. Y al no crear, pues obviamente tampoco no vas a ser realista y tener un plan de contingencia con tus finanzas hoy en día. El miedo y el pánico no está dejando que muchas personas hagan ese plan de contingencia, puedan crear, puedan facilitar y puedan darle un cambio a su economía personal. Simple y llanamente se están enfocando en que me va a llegar el virus o definitivamente la empresa ya no va a trabajar más, ahora me quedé sin trabajo, estoy esperando por la ayuda solamente. Son cosas que realmente cuando la ponemos y la unimos decimos, pero ¿por qué? Pero todo viene desde el miedo y viene desde el pánico. Si realmente cambiáramos ese miedo y ese pánico y pusiéramos todo nuestro esfuerzo en buscar una solución, nos diéramos cuenta, como ayer le hicimos hemos estado haciendo diferentes asesorías online donde le estamos dando una puerta donde le estamos diciendo, sí, pero tú puedes hacer esto mismo desde la casa. O a lo mejor trabajaba, eres un mesero, pero no te diste cuenta que la persona que hablaba le dice, ¿te gusta hacer make-up, ser maquillista? ¿Qué tal si te pones a hacer secciones de maquillajes donde realmente le enseñes a alguien? Y me dice, pero nadie está teniendo eso. Le dije, mira, busca un estado
hazte un anuncio y busca el estado de los 40 y pico de estados de Estados Unidos, busca el estado donde menos está afectado coronavirus y comienza a anunciarte. Y ayer nos llamó y nos dijo, wow, no lo esperaba, tengo ya 5 clientes en espera, porque su mente lo único que está diciendo, no puedo, no puedo, no debo, me tengo que quedar en casa. Entonces no hay una creatividad. Y para mí eso es importante que tú toques este tema, cómo ellos pueden vencer ese pánico y esa situación. Definitivamente la paralización te la da el miedo. O sea, Uh -huh. el miedo trabaja con unos secuaces. Yo siempre les explico así a mis pacientes. El miedo no trabaja solo. Entonces, el miedo no te enfoques en que probablemente el miedo es el miedo, porque no que tiene miedo. El miedo es una emoción que tiene máscaras, ¿ok? Pero está dentro de nosotros. Y el trabajo principal del miedo, porque lo primero que nos enseñaron es que era una emoción negativa, y déjame decirte que el miedo no es una emoción negativa. Porque si tú no sientes miedo y no quisieras preservar tu vida, haces caso omiso a la prevención que te están indicando y salteas a exponerte. Entonces, el tener miedo es necesario para funcionar como sociedad, porque si no fuese lo que se denomina un sociópata, que es esa persona que no siente miedo de nada y por eso él transgrede leyes, normas y todo lo que hace que sea una persona con una sociopatía. Pero está muy bien para ser un ser humano funcional tener una dosis de miedo. Entonces, aquí quiero entrar en algo importante, la codificación emocional. Porque parece que cuando hablamos de la felicidad la busco desesperadamente en todas las esquinas y sentirla siempre. Y la felicidad es un estado emocional que llega por momentos. ¿Ok? La felicidad se disfruta. La tristeza se siente, por eso está muy bien sentarse a llorar, por eso está muy bien decir me siento deprimido, estoy preocupado y drenar, porque lo que no explota, implota, y todo lo que tú te vas callando y acumulando se forma como cortisol. Pero eso para ustedes los hombres resulta más complicado que para uno, porque uno como mujer, a uno le enseñaron desde niña a vivir en el drama, con todo respeto, porque cuando tú empezaste a caminar y te caíste, lo primero que encontraste fue a tus abuelitos y al entorno dándote un candy y un abrazo porque la princesa de la casa se había caído y es válido que la niña llore y mientras más puchero hace, más linda se ve. Entonces la niña dice, si me están mirando desde el drama, yo voy a seguir demandando atención desde el drama. Nos codifican, por eso es que la mujer muestra sus emociones, es intensa, habla en exceso porque se nos permite mostrarlo. Pero ¿qué pasa cuando el mismo niño de año y medio, igual aprendiendo a caminar, igual le dolió cuando se cayó tal cual como a la niña, porque no hay diferencia entre que me duela porque él es hombre o mujer, se cae y empieza a tener el primer contacto con una lágrima? Uh Al -huh. menos una persona de tu entorno va a salir, sécate las lágrimas que los hombres no lloran. No, Usted puede, usted es macho, camine y arriba que usted no llora. Entonces, a ustedes están bombardeando desde muy pequeño en que el macho es el proveedor, en que afrontar y gestionar las emociones no es necesario porque si no es sinónimo de desequilibrio y de inestabilidad. ¿Y qué es lo que puede pasar porque tú como un ser humano perfectamente vulnerable te permitas sentir un momento de desespero? Eso no significa que tu familia se va a desbalancear, no significa que tienes que ser el macho alfa que siempre le va a dar esa cara a su esposa, porque es válido sentarte con tu esposa a llorar y decirle estoy perdido, pero eso no significa que no vuelva a encontrar el camino y en este momento necesito desconectarme y llorar porque esto es pa' loco, la empresa se me está viniendo a pique, ya yo no sé qué hacer con esto y necesito drenar. Y es increíble las cosas que pasan cuando tú te permites sacar todo eso que llevas, que es un exceso de, porque es como yo les explico, imagina tú que tu cuerpo tiene una serie de autopistas en la cabeza, para hacerlo sencillito. Y todas ellas tienen vías de transporte. Pero resulta que la felicidad que trae la endorfina, tú le permites el espacio porque no le bloqueaste ese transitar para que ella vaya y venga y de algún lugar bote la endorfina, la felicidad y regrese. Entonces en ese medio de transporte ella está haciendo el trabajo que debe. Fluyo en la sonrisa y en la felicidad, dreno esa emoción y regreso. La felicidad es una emoción validada, me la disfruto. Incluso la ira, porque nos han educado para la ira. uh Cuando -huh. tengo ira, me detengo, respiro, me calmo, porque sé que si me quedo acá, voy a hacer un desastre. Entonces yo busco y empiezo a tener medios para gestionar mi ira y no salir a tirar puertas o a agredir algo, porque ya sé que el trabajo de ellos sentir rabia es gestionarla. Entonces, de las 4 emociones básicas, la felicidad me la disfruto. La rabia o la ira la dreno. Pero ¿qué pasa con el miedo y la tristeza? En un 80% de los casos, antes de entrar en un proceso de entender, la mayoría de los seres humanos y más los hombres están desconectados de sus miedos
y de su tristeza. Son en esta área, con todo respeto, analfabetas emocionales. Se Mm, permiten, buscan la adrenalina de la felicidad, porque es válido. Saben gestionar la ira y la tristeza, saben gestionar la ira y el control, pero no saben qué hacer al sentirse con miedo y no saben qué hacer al sentirse tristes. Entonces, la codificación de estas dos emociones que son las que me cargan de cortisol, ¿por qué? Porque la tristeza no sanada, no drenada, y la tristeza que se acumula porque le coartaste a ese carrito el tránsito para que pudiera vaciar ese líquido que necesitaba en tu cuerpo, se va a acumular, se va a acumular, se va a acumular, y lo que no explota, implota. Y por eso mm, la tristeza acumulada y el miedo no drenado o afrontado se convierte en un síntoma psicosomático. Es decir, hoy en día se sabe que las emociones no tratadas en nuestro cuerpo nos pueden enfermar. Y no hablamos ahorita del COVID-19. El sí. cáncer y muchas enfermedades cardiovasculares y de otro tipo tienen su origen en lo emocional, por la química cerebral que no nos permitimos drenar desde el cortisol, que es la hormona del estrés que se genera cuando tengo miedo y me paralizo o cuando se genera tristeza y no la dreno. Y ese Mm, exceso de cortisol en el cuerpo genera que nuestro sistema inmune se deprima y se enferme. Entonces, ¿qué pasa con el hombre? La mujer tiene otra manera de gestionarlo, pero el hombre se siente bien y se siente un hombre funcional mientras disfrute la felicidad y gestione la ira, pero le tiene pánico y no sabe cómo conectar con la tristeza y no sabe conectar con el miedo. Y por eso la mayoría de las veces cree que el miedo es de gente débil y resulta que necesito para ser una persona adaptada a sentir miedo, pero aprender a gestionarlo, y que la tristeza viene a mi vida para decirme qué es lo que necesito entender. Porque ahora fíjate algo, la brújula más grande que tú tienes se llama tus emociones, pero no las ujú, escuchas. Porque cuando tú desarrollas tus emociones y las escuchas, desarrollas tu intuición. Hay cosas claro. que el cerebro te quiere decir, pero que tú las sientes desde acá, pero probablemente las escuchas desde aquí porque nos enseñaron a pensar y no a sentir, pero anulas evidentemente la emoción. Y otra de las cosas que muchos líderes exitosos han desarrollado cuando quieren alcanzar el éxito en algún área de su vida es que han trabajado sus pensamientos, pero también se han permitido sentir y desarrollar la intuición. Porque la intuición es la relación más directa que tú tienes contigo. Tú quieres Mm, saber cuándo tú te entiendes contigo. El día que tú puedes pasar un domingo en tu casa solo, mirando el techo, y tus pensamientos no te aturden. Si eso lo lograste, bienvenidos. Tienes una relación contigo mismo que eres la persona más importante de tu vida. Porque para relacionarte eficazmente con tu esposa y con otro, tienes que empezar por entenderte a ti. Si no me claro. soporto yo mismo, no me escucho a mí mismo y no funciono conmigo mismo, no puedes funcionar con los demás. Pero esa persona que, y eso lo he escuchado, yo no puedo estar en mi casa un fin de semana sola porque busco qué hacer porque me aturdo. Empiezo a pensar, me siento ansioso y tú quieres ver la manifestación más extensa de desconexión con un ser humano consigo mismo cuando la casa se vuelve un lugar perturbador que te atrapa, te encierra y te agota porque no puedes estar contigo mismo. Y ahí hay un mensaje importantísimo que ver Sí. con qué no estás sabiendo gestionar y qué no estás sabiendo entender, porque estás en lo artificial, entretenido, sin ver lo interno. ¿Y qué pasa cuando te quitan lo artificial? Lo que estás viendo. Cuando ya me Sí. quitan todo, no soy. No soy persona, no soy humano, no soy funcional. Y creo que el aprendizaje tiene que ver con esto, con gestionar emociones y aprender cómo funciona. Esa es la enseñanza. Wow. Definitivamente que, como siempre yo digo, mucha tela que cortar y llevarlo a la realidad, lo que tú acabas de decir. Es decir, es intenso y este tema yo sé que muchas personas que no van a escuchar o que no están escuchando, quiero que, doctora, si puedes escribir ahí nos permite a manos derecha escribir, si no lo voy a, escribe Donde tu dice página. chat, correcto. Ajá, quiero que las personas puedan ir, acceder si necesitan, ¿verdad? Una consultoría en este tiempo. No necesariamente, yo digo que muchas personas tienen un sentir del psicólogo en cualquier área, lo miran como que, no, yo no voy al psicólogo
porque estoy loco, o no, yo no estoy loco, o la pareja dice, no, eso no es para mí, y principalmente los hombres. Yo creo que buscar un psicólogo es sinónimo de madurez, de entender que necesitamos a alguien que nos dé un norte, una brújula, es un sinónimo de querernos a nosotros mismos y de mejorar quiénes somos como personas, siempre y cuando usted quiera, si usted quiere seguir como, ¿verdad? Y lo digo en este tiempo que creo que es necesario, si usted está en casa, yo creo que es el mejor tiempo de poder mirar esos patrones, tanto de usted como de sus hijos. Yo sé que también hay familias que tienen hijos especiales, yo le llamo especiales, pero que son las personas más inteligentes del mundo y que quizás están viviendo alguna situación. Pues este es un tiempo de que si estás en casa, como digo yo, busca todos esos proyectos que realmente nunca has terminado, pero comienza con el proyecto de vida tuyo personal. ¿Y quién más que tener un asesor, un psicólogo, una persona que te pueda llevar en un acompañamiento? Nosotros no tenemos, y creo que tú compartes esto conmigo, nosotros no somos todólogos, que no lo sabemos todo. De hecho, creo que constantemente estamos buscando información de valor como estamos dando hoy para poder ser mejores en nuestra vida. Y de cada asesoría, doctora, me imagino que para ti es un libro más de experiencia y de esperanza para nosotros poder utilizar. También voy a hablar de 5 áreas que para mí rápidamente, para toda la audiencia, creo que son específicamente en este momento de crisis. Lo miro de una parte psicológica, pero creo que es válido decirlo, ¿verdad? Y número 1, lo voy a llevar económicamente hablando desde la situación que estamos viviendo. Lo primero es entender de que tenemos que aceptar una realidad, ¿verdad? Aceptar la realidad de que más de 8 millones de personas estamos siendo afectadas por esta pandemia, por esta situación, y que la pérdida de trabajo y la disminución de horas de trabajo, esto nos ha afectado a todos. Pero primero tenemos que aceptarlo, que es una realidad en nuestras vidas. No podemos tapar el sol con un dedo y decir no, a nada está pasando. Tenemos que aceptarlo, es una realidad y que tenemos que tener una normalidad diferente. Cuando lo aceptamos, entonces damos patrón a una normalidad diferente. Lo segundo es, para mí, en la parte económica, emocional, ¿cómo vencer yo mis miedos emocionalmente? Bueno, lo primero que yo quiero, voy a ser un poquito práctico con lo que voy a decir, porque me gusta ser práctico y a la misma vez le voy a dejar la parte psicológica, por decir así, a la doctora. Pero ¿cómo venzo yo mis miedos en el área económica? Bueno, yo primero lo tuve que aceptar que es una realidad. Lo segundo, para yo vencer mis miedos, porque mi miedo quizás es, no sé si voy a tener suficiente dinero para pagar la renta, el carro, la comida para el próximo mes. Entonces tengo que, para vencer esos miedos, tengo que tomar control y decir, ok, ¿qué tengo? Tengo que hacer un análisis físico con cuánto dinero tengo, con cuántas horas tengo de trabajo, si la pareja quedó una sola persona trabajando o son dos que quedaron trabajando o las horas que se disminuyeron. Y voy a ser práctico, hay que ser práctico, la cual me lleva al punto número 3, ser objetivo. Usted tiene que sacar su estado bancario y decir, ok, yo entiendo que este es mi análisis financiero de crisis. Señores, estamos en una crisis, una modalidad que no sabemos si esto va a durar 2 semanas, 3 semanas, y no importa cualquier alivio financiero que venga, usted tiene que hacer este ejercicio y decir, ok, ¿con cuánto dinero yo cuento? ¿Con cuántas horas yo cuento de trabajo, de entradas? ¿Cuáles son mis entradas y cuáles son mis salidas de sobrevivencia? Entonces, al ser objetivo, usted tiene, que me lleva al punto número 3, es donde yo quiero que usted entre en un punto que va a ser proactivo y dejar la parálisis a un lado. Tiene que dejar la parálisis a un lado, porque de esta manera, haciendo esto, decía yo, usted no va a lograr nada diciendo el coronavirus y ahora y aquello. No, usted tiene que accionar. Y accionar quiere decir que usted va a tomar ese estado de cuenta. El escudo del miedo. Eso que estás diciendo es el escudo del miedo, porque el trabajo del miedo es paralizarte y embotarte. Pero si tú no empiezas por tener acciones concretas para salir de la parálisis, estado de cuenta,
planificación, con qué cuento, con qué no cuento, en la medida que vas accionando, esa ansiedad va a ir bajando, porque estás Ujú. buscando un plan de contingencia para contrarrestar el miedo. Y la única Exacto. manera de afrontar el miedo es afrontándolo y afrontándoles con acciones concretas que te permitan avanzar en esta lucha de qué es lo que te quieres paralizar. Y metido todo el día viendo noticias de esto que dijo el presidente y cómo lo vamos a conseguir, no vas a tener ningún plan para salir tú propio de tu propia crisis, porque por allí se empieza. Y ser objetivo, que me lleva a lo que tú acabas de decir ya al punto 4, es ser objetivo. ¿Qué significa ser objetivo? Cuando tú estés indagando en esa cuenta de banco o en ese estado bancario o haciendo estos cambios, congelando, tú tienes que verlo. Voy a hablarle a la parte, y yo sé que la psicóloga me va a ayudar mucho con esto, tienes que verlo como si lo estás haciendo no para ti, como si lo estás haciendo para un primo, para una amiga. Tú vas a agarrar ese estado bancario y tú vas a decir, ok, las suscripciones de este cable no lo necesito en este momento. No puedo, el Xbox de mi hijo lo tengo que quitar. Tengo una suscripción de un periódico, de una revista, lo tengo que quitar. Es decir, tú tienes que verlo como que tú se lo estás diciendo a un primo, a una hermana y decirle, oye, mi hermano, usted está pagando demasiado aquí. Ese es el sombrero que yo quiero que tú te pongas a revisar tus gastos y disminuirlo y congelarlo muchas veces. Y me Dani, lleva... y eso no significa frustrarte pensándote, atormentándote con soy un mediocre y mi vida va en involución. Porque Exacto. detenerte un minuto y recoger es lo que te va a permitir tomar vuelo para en los meses posteriores regresar a un nivel de vida superior. Porque muchas veces pasa eso. Todo lo que yo he hecho, el lenguaje de víctima, y llegar a este punto, tener que aminorar suscripciones, ya va. Ese recorte no define tu vida. Define la situación actual para salir y regresar a la vida que vas a conseguir en unos meses cuando ya todo se active. Y que va a ser mejor. ¿Qué va a Porque ser? te vas a dar cuenta de dos cosas. Una, yo no lo necesitaba. Mm. Yo no lo necesitaba. Dos, pero si no lo necesitaba, lo que yo estaba, y no miramos, realmente no entendemos muchas veces que esa pequeña suscripción, que a lo mejor fueron $40, $30, multiplicado por 12 meses, luego multiplicado por 5 años, eso pudo pagar el seguro de vida de una persona que vendía. De acuerdo a las estadísticas que salieron antes de ayer, el 58% de los estadounidenses tienen ahorrado solamente $1,000 en las cuentas bancarias. No estoy hablando del latino, no estoy hablando, estoy hablando solamente del anglosajón. No quiero ni hablar del hispano. Y con todo el respeto lo digo, pero esto nos ayuda a autoevaluarnos dónde nosotros estamos y qué vida estamos viviendo, la cual me lleva al punto número 5. Creo que también tenemos que chequear nuestro ego, bajarle 5 al ego de nosotros a esa... ¿Por qué digo eso, doctora? Y lo voy a decir porque aquí donde entra es una crisis global. Hay personas que le dan miedo tomar el teléfono, hay personas que le están dando pena tomar el teléfono y decirle al banco, ¿sabes qué? Yo ya hice mi análisis financiero, las horas bajaron, lamentablemente yo sé que no te voy a poder pagar, necesito una prórroga, necesito una asistencia. Tú tienes que en este momento bajarle 5 al ego, 10 al ego y bañarte de humildad y ser proactivo y decir, ok, esta es una situación que ahora mismo yo sé que puede empeorar en un mes, en 4 meses, porque yo no sé lo que va a pasar. Entonces, bajemos el ego y comuniquémonos. Si ahora mismo el dinero no nos alcanza, llamar a tus familiares, buscar asistencia en las áreas municipales, en los condados, llamar al banco, tener todo ese plan de contingencia a la mano, porque de esa manera tú vas a enfrentar tu miedo. Una vez que tú lo hagas, tú dices, no, pero yo puedo estos 3 meses. Y créame que yo no creo que no vamos a ir a 3 meses. Es imposible. Yo hablaba esta mañana de los alivios que están ahí, pero hay personas que están en la espera de estos alivios de emergencia, cuando tú debes estar accionando de adentro hacia afuera para combatir los miedos y para tener este plan de contingencia de tus 4 pilares dentro de tu casa. Totalmente. Y en armonía con lo que tú vienes mencionando, la inteligencia financiera empieza desde allí. ¿Cómo yo con lo que tengo y con los recursos que dispongo
hago lo mejor que puedo con lo que tengo donde esté. Y los recursos económicos son mi planificación, las ayudas gubernamentales, las opciones que las entidades me están permitiendo. Y con todo ese rompecabezas en la mesa, es que voy a empezar entonces a jugar financieramente, accionando con lo que quiero conseguir. Porque desde la queja, por eso siempre la invitación es a ocuparte más que preocuparte. Ujú, Preocupándote de que no puedes pagar los biles no vas a hacer absolutamente nada. Pero accionándote en qué cosas vas a hacer, que es inteligencia financiera, es después de sentarte a analizar toda la perspectiva con las acciones que tienes, reinventarte tus propios recursos de cómo lo vas a ir haciendo, porque es con un plan. Lo que pasa es que, Dani, no estamos acostumbrados a tener planes. ujú. Vivimos la vida improvisada. Ejemplo está las mujeres. Vamos a hablar de un ejemplo cotidiano. ¿Quién te ha dicho a ti que un hombre que se haya divorciado 3 veces y tenga 4 hijos tendría que estar en la obligación de volverse a casar y de volver a tener hijos cuando este tema personal es un tema muy personal y es respetable y no te hace un mal hombre no querer volver a casarte y no te hace un mal hombre no querer otro hijo porque probablemente ya tienes 4 que mantener y ya tu poder adquisitivo no da para más? Tú me invitas a salir a mí, soy una persona que no me he casado, no he tenido hijos, pero tú no me estás engañando, me estás contando tu situación real. Y lo primero que tú me estás planteando es, me interesa, me encanta estar contigo, pero en mi vida no es negociable tener otro bebé y tampoco es negociable volverme a casar, porque me estás dando tus razones. Y en temas de proyectos de vida, nadie está bien o está mal, solo son puntos de vista y la vida de cada Mm. quien es respetable. Si yo como mujer empiezo a manejar la creencia, en el camino lo enamoro. Ese cuando ya me conozca más se le quita. A lo que ya él está enamorado, empiezan a decirte el resto de las amigas, él va a cambiar de parecer. Es totalmente irresponsable de mi parte entrar en una dinámica de relación con un hombre que ya me habló de su proyecto de vida, pretendiendo queriéndolo cambiar en el juego de enamorarnos, porque aparentemente el amor todo lo puede y lo perdona o lo logra, y cuando ya estoy entonces en el camino, que no negocié, que no hablamos de un plan de acción, que probablemente yo te acepte y te diga, bueno, nos enamoramos y está bien, yo decido no ser mamá porque para mí tampoco es una prioridad la maternidad, pero el matrimonio no es negociable porque para mí como valor de vida está el matrimonio. Ya tú también tendrás en esa negociación el acuerdo de negociar, bueno, seguimos manteniendo el que no vamos a tener hijos, pero sí nos vamos a casar. La mayoría de las parejas no negocian estos acuerdos antes de entrar en la relación, porque parece que esto se da fluyendo en la marcha porque vivimos en la improvisación. Un hombre y una mujer tienen hijos y en el camino nos ocupamos de cómo lo vamos a criar. Y algo tan sencillo por empezar de qué es para ti el concepto de higiene y qué es para mí, qué es para ti el concepto de un correctivo y qué es para mí. No hay conversaciones que las tengan porque la mayoría de los problemas de las personas son de comunicación. Entonces empieza la dinámica de casa. Cuando llega papá, empieza a fastidiar que yo me bañe, pero mamá me dice que no me tengo que bañar, porque eso más dice de tu creencia y de tu concepto que de la norma Claro. de la casa. Entonces, cuando el ser humano entienda que anticipar y sentarte papel y lápiz en la mano, a generar planes de acción en pareja, a generar planes de acción en la paternidad, a generar planes de acción en la economía, es donde empiezas a entender que tú tienes la vida que accionas, no que deseas. Porque no tienes la Mm. relación de pareja que sueñas, no tienes la relación con tus hijos que sueñas y no tienes la economía que sueñas, tienes la vida que trabajas y tienes la vida que accionas. Si no empezamos a tener acciones concretas que lo han asociado a control, a exceso de... Y no tiene que ver con esto, tiene que ver con organización. 70% del éxito está garantizado con atrevimiento y la planificación es necesaria para conseguir una meta porque un anhelo sin un plan de acción es un sueño. Y un anhelo con que solamente está en tu pensamiento, no va a pasar a materializarse. Y lo que lo materializa es hoja o papel y lápiz a mano, teniendo acciones concretas para hacerlo. Así que la invitación es a dejar de soñar o de preocuparse y accionar por alcanzar y por ir la vida que queremos y tenerla como haciendo acciones concretas para conseguirlo. Y todo lo que tú colocas frecuentemente en tus redes son acciones, porque hago seguimiento a tu trabajo y siempre elaboras planes financieros, estructuras financieras, libros financieros y protocolos financieros que le van a dar un protocolo de acción a esa persona para alcanzar los pasos que necesita para la meta. Así que es totalmente válido y me encanta tu trabajo porque les da una forma, porque no nacemos aprendidos, pero la idea es buscar el canal para aprenderlo, ¿no? Claro, yo me refugio mucho, igual que contigo, te sigo, pero me refugio mucho con el sistema de Pareto. Aquel que no lo conoce, pues la idea del sistema de Pareto
es el que el 20% de nuestro coeficiente, de lo que absorbemos, ¿verdad? De la inteligencia, está basado en lo que leemos, en con quién nos juntamos. En esas 5 áreas somos el producto de los libros que leemos y el producto de las 5 personas alrededor de nosotros. Entonces, ese sistema de Pareto nos permite ver a profundidad económica de que al final el 80% de cómo nosotros manejamos nuestro dinero es cómo nos desenvolvemos acorde a ese 20%. Entonces, ¿qué me dice eso a mí? Me dice eso a mí en estos 20 años que si yo puedo elevar mi coeficiente, puedo elevar mi sabiduría e inteligencia buscando mentoría, libros, asesoría, voy a elevar ese 20% y como resultado, ojo acá, el 80%, como me voy a desenvolver con el dinero, tiene que ser más productivo. ¿Sí? No hay una varita mágica. Es decir, que lo voy a poner en arroz y habichuela, como nos dicen a nosotros en la televisión, doctora. Si en el día de ayer yo leí un libro suyo o usted me dio una asesoría, ¿cómo yo atender a ese niño para intercambiar esos malos, esas malas situaciones que se están dando? Le quiero llamar así, tan sencilla. Y usted me enseñó y tuvo una asesoría conmigo y me dijo, Daniel, punto A desde la área psicológica del ser y a la manera práctica que vamos a intercambiar ese teléfono por cualquier otra cosa, un hábito que yo pueda hacer con mi hijo. Entonces ya yo hoy, de ayer que aprendí, ya yo hoy soy más inteligente, porque mi trabajo es que adquirí la sabiduría práctica y sencilla que me la dio una persona para ponerlo en mi función de mi 80% de mi vida diaria. Entonces, si aplicamos esto en todo, pues somos mejores y mayores productividad. Y creo que tú compartes eso conmigo. Y entendiendo eso, doctora, ya nos quedan unos minutos. Quiero que le des un consejo a 3 tipos de personas antes de nosotros cerrar. Yo voy a cerrar también con dejarle un link aquí a las personas que tuvimos que literalmente sentarnos a la mesa, el equipo y yo, y decir, ok, hay personas que con el pánico no van a poder accionar en este momento, coger un teléfono, por cualquier que sea situación. Diseñamos una guía práctica y sencilla que espero en Dios de que sea de mucha bendición y de un norte, de que le dé un GPS a las personas, lo voy a poner ahí. Pero también quiero que todas las personas enfocadas en ti, en tus asesorías, número 1, ¿qué pueden esperar? Eso yo lo entiendo. Número 2, que le hable a esa familia allá afuera hoy en tiempos de coronavirus. Y 3, ¿qué le puedes tú decir a una mamá? Y te lo pido por favor porque dentro del grupo que me sigue hay muchas mamás solas con sus hijos, hay también hombres solos. Me gustaría que abarques esas 3 áreas para que antes de despedirnos cualquiera de las personas que no vean en otro estado también pueda ser funcional. Bien, definitivamente no es lo que pase, es lo que tú haces con ellos, el significado que le das a las cosas. Tenemos 2 maneras de expresarnos, bajo lenguaje de víctima o bajo lenguaje de responsabilidad. La vida muchas veces va alejada de eso que yo quiero y de lo que al principio soñé, para muestra un botón. Pero el secreto de la vida es entender que todo va a ser correspondiente a lo que necesito trascender como persona en la vida. Porque la vida te va a dar tantas veces como tú lo necesites, personas, oportunidades y situaciones para que tú trasciendas como ser humano. Porque realmente el verdadero propósito del ser vivo, cuando entendemos la humanidad, fuera de la parte de la creación, de la co-creación y de la economía y de trascender y de ser exitoso, tiene que ver con la trascendencia humana. Con entender que ese ser humano del día 1 no va a ser el mismo del día 5 y tiene que ver mucho con lo que tú estás mencionando de cómo sumo inteligencia a mi vida. Pero cuando yo entiendo entonces que no es por qué me está pasando esto, sino para qué, empiezo a tener la responsabilidad de ocuparme de lo que me pasa y de empezar a gestionar las emociones de la mejor manera, porque todo va a depender del significado. Recomendaciones en momentos de crisis. Seas madre soltera, padre soltero o estés en compañía, porque el estatus civil en este punto es irrelevante, es un tema más de la mente. Encárgate de siempre darle contención a tus hijos. Y contención es, ¿deben saber lo que está pasando? Sí. ¿Debo mantenerlos alejados del problema? No. Tienes la oportunidad de educarlos y de explicarles adaptado a su nivel de conciencia, pero una cosa es informarles
y otra cosa es alarmarles. El niño necesita saber que hay un virus, que debe tener medidas y protocolos de prevención para no adquirirlo y que podría estar en riesgo la vida de otras personas si él no tiene esos cuidados, por todo lo que ya hemos hablado, pero no tiene que saber que la economía se está yendo a pique, que no tenemos para pagar los biles y que nos van a sacar en 2 meses del apartamento si no hago algo, porque ya ahí le está robando la infancia. Y la línea es Mm. muy delgada entre tener que informarlos y preocuparlos, porque un niño no necesita, porque para eso está el adulto y el adulto se ocupa de la problemática del adulto, de gestionar las cosas de la mejor manera. Busca apoyo para ti. En estos momentos hay muchas opciones. Todos los días hay opciones de live, de webinar, de libros gratuitos, de todo. El tema es quererte ocupar y busca cómo salir del problema, si es en términos económicos o en términos de emociones, porque ahorita hay una sobrecarga de información, así que recursos hay que te van a permitir ocuparte más que preocuparte. Punto número 3. Las emociones pueden ser tu aliado o pueden ser tu peor enemigo. Permítete sentirlas, nada pasa. Casualmente me escribía una chica de España anoche. Yo no sé, te vi en redes, vi que era psicólogo y yo sufro de ataques de pánico. Evidentemente mi psiquiatra no me atiende, nada está trabajando y yo necesito saber si necesito medicarme o no porque no puedo salir de la casa y me estoy asfixiando. Yo le di Wow. recomendación profesional a esta persona, pero les explico a todos. Si estás sintiendo síntomas de ataques de pánico, hay líneas de ayuda, hay lecturas que puedes hacer y hay muchas cosas que necesitas ocuparte para que esto no tome más cuerpo en ti, porque muchas veces no sabemos cómo gestionar esas emociones y las ayudas, estamos en crisis, se necesitan tomarlas y eso no te hace ser débil, no te hace estar loco, no te hace ser Mm. vulnerable, muy por el Mm. contrario, te hace ser inteligente en términos de si tomo de Daniel lo que necesito económico, si tomo de Julia lo que necesito en lo humano, si me voy a otra cuenta o en otro medio busco lo que necesito a nivel de salud, porque para eso estamos los profesionales, para aliarnos en momentos de crisis y crear un rompecabezas de opciones para que ustedes como humanos lo tomen y puedan afrontarla. Asume tu vulnerabilidad. No pasa nada el tema del ego. Se me está yendo de control, no sé cómo manejarlo, busca ayuda, porque somos humanos perfectamente imperfectos. Y punto número 5, sobre todo importante, mantén de todo rutinas y estructuras dentro de casa. La planificación, papel y lápiz en mano es trascendental para la crisis. ¿Con qué actitud y qué planificación me voy a levantar mañana? ¿Cómo voy a gestionar y organizar mi tiempo dentro de la contingencia que tengo? ¿Cómo voy a organizar mis recursos económicos y mi tiempo en familia? Porque cuando la loca de la casa, que es la mente, tú la ocupas en cosas que edifiquen, ese va a ser el mensaje que va a enviar tus pensamientos a tus emociones. Y esto es una lucha de supervivencia por eliminar cortisol y subir endorfinas y luego por salud, porque sin salud no hay sueños. Así que preservemos el bienestar emocional y la salud, que cuando tengamos esto por añadidura y ganancia, el éxito va a venir porque somos capaces de co-crear realidades paralelas fuera de la crisis y ver oportunidades. Pero primero tenemos que estar bien con nuestras emociones, pensamientos y a nivel de salud, porque si esto es nuestra máquina y es lo que nos permite transportarnos, si ella no funciona no nos va a dejar llegar a la meta. Así que ocupémonos de esto y luego nos ocupamos de lo otro, porque en equilibrio va a ser la ruta correcta para poder salir de todo esto. Definitivamente, voy a dar parte unos minutitos si tienen alguna pregunta y voy a poner un link en este momento de las herramientas financieras y antídotos que hemos creado. Usted le puede dar este link ahora mismo, pero quiero terminar con algo que lo dije anteriormente y es controla lo que puedes controlar y planifica para lo que no puedes controlar. En pocas palabras, usted y yo podemos controlar muchas cosas. Tenemos que controlar lo que sí podemos controlar nuestras finanzas, podemos controlar nuestras emociones, ¿verdad? Pero tenemos que ser prudentes y planificar para lo que no podemos. ¿Qué significa eso, Daniel? Bueno, yo no puedo controlar el virus, ¿verdad? Pero puedo ayudar a que se controle quedándome en casa, ¿de verdad? Puedo accionar en este momento. Entonces, voy a dejar si no hay preguntas, lo entendemos porque es un tema que hoy tocamos, ¿verdad? Pero para mí es de mucha bendición de que ustedes puedan realmente, de alguna u otra manera, uy, ¿qué pasó? Creo que le di Y al día donde te no. voy escuchando bien. Ok. De alguna u otra manera, nosotros entendemos esto de que
cada uno de nosotros tenemos la obligación y la oportunidad de poder ser mejores, de trascendentar. Creo que es un tiempo de nosotros movernos, es un tiempo donde realmente tenemos que accionar. Yo te quiero dar las gracias por ser parte de esta mentoría anticrisis. Para mí tiene un valor que no te imaginas, inclusive hasta para mí tomo los consejos que diste. Gracias a ti por la invitación, porque siempre, toda la vida me ha encantado apoyar este tipo de iniciativas porque creo en el poder que tienen las redes. Y no hablo de las redes sociales, hablo de las redes humanas, de enlazar Sí. trayendo cada uno lo que puede, porque el ser humano es un ser, se encuentra en todos sus puntos. Y siempre que hablamos de economía es imposible apartar la parte emocional. Lo que pasa es que a pesar de que para nosotros que trabajamos con ellos es algo muy obvio, es algo totalmente imperceptible para muchas personas aún y creen que son dos cosas totalmente separadas y que una cosa es mi plan económico y otra cosa es como yo me siento y cómo estoy como persona y resulta que todo va a partir proporcional de cómo tú estás para lo que vas a generar. Entonces, seguir alianzando y llevando mensajes de este tipo que guarden lo importante de educarnos financieramente y en emociones que van por añadidura de la mano es trascendental para las metas que queremos conseguir. Así que más bien... Definitivamente. Definitivamente. No quería, doctora, sin colgar, sin terminar. Dice Carlos Acosta, me gustaría que le respondiera. Dice, me es complicado a veces controlar los pensamientos y metido en casa en los medios están inundados del mismo tema. Por eso es recomendable que tengas tus propias estructuras. Si ya sabes que no te puedes limpiar de los medios de comunicación porque están todo el día en el televisor, tú no puedes elegir lo que dicen o no dicen porque su trabajo es informar, pero sí puedes informar, puedes decidir tú el tiempo que le vas a dedicar a conectar con esa energía. Entonces es válido que tú decidas en la mañana o en la noche, voy a ver el resumen del noticiero, pero no me, porque aquí hay algo importante. Si yo tengo una familia que vive en quejadera, pero yo vivo en esa misma energía porque no lo he aprendido a hacer diferente, para mí va a ser normal y esperado llegar a tomarme el café con mi mamá y que se esté quejando de lo complicada que es la vida, escuchar a mi papá o escuchar lo complicado que es esto, escuchar a mis hermanos y cuando llegue el vecino a la casa que hablen de lo complicado que es lo otro. Mientras yo estoy en esa energía vibracional, no me estoy dando cuenta que mi vida va a ser producto a las personas con quien yo me genero y yo me acerco y a cómo ellos llevan la vida. Pero cuando esa persona quiso empezar a trascender y maduró, empezó a leer libros de autoayuda o empezó a entender los conceptos de la importancia y se educó sobre la importancia que es no quejarse porque la queja son denominados parásitos depredadores de energía y donde hay queja no hay crecimiento. Ya no hay nada que hacer cuando tu nivel de conciencia crece, porque te tiene que pasar que lo más incómodo sea tu papá y tu mamá es llegar con una persona que se queje. Inmediatamente le sacas el cuerpo, sientes ese fastidio, es como no quererlo escuchar, porque ya vas entendiendo lo que la queja genera en tu vida. Como ya Claro. sé lo que el alarmar y lo que estas noticias generan en mi vida, el que yo module el tiempo que le dedico a ellas es una decisión de responsabilidad. Mi pareja llega todos los días, está trabajando con el cuento del resumen del coronavirus y le coloqué una norma discutida. Le dije, amor, por favor, cuando llegues, cuéntame cómo te fue. Vamos a hablar de otras cosas. Vamos a leer libros juntos y lo estamos haciendo y haciendo actividades. Pero no me quiero conectar con esa energía de la catástrofe y del problema, porque no es una persona irreal. Si no lo vas a cambiar, no te puedes contaminar de esto. Decide a qué le das tu tiempo, dónde pones tu energía y más que dedicar horas que te atrasen o que te consuman energía de la catástrofe, dedícate a informarte sobre ella, pero dedica qué leer y en qué te vas a nutrir para edificar tu tiempo. Y con eso tus pensamientos van a bajar. Porque si estás todo el tiempo pegado con el noticiero de fondo, cocinando, lo que estás generando en ti es esa vibración de las noticias, las estadísticas y estás en esa energía. Pero si por el contrario me informo un ratico, pero me desconecto y voy a producir otro tipo de actividades en mi casa, vas a ver que la ansiedad va a bajar. Porque la ansiedad empieza por los pensamientos y lo que tú estás dejando entrar. ¿Bien? Sí, yo voy a terminar con esta analogía que lo dije ayer y fue que cuando una computadora hoy en día se carga, se pone lenta, muchas personas no entienden de que a lo mejor ha dejado muchas ventanas abiertas. ¿Y qué pasa? Que llega un técnico y te dice, mi computadora está totalmente lenta y el técnico llega, cierra toda la ventana, hace un restart, hace una recalculación o una reposición de la computadora y la computadora vuelve a caminar rápido
y a tener toda su velocidad. Pues nosotros mismos como personas tenemos que entender que esto es lo que está pasando. Esto es un buen tiempo para, voy a usar la palabra, no sé si está bien dicho, resetear nuestra computadora interna y no dejar las ventanas abiertas como son en las noticias, que lo único que nos van a hacer es paralizar. Tenemos que accionar. Vuelvo y repito, controla lo que puedes controlar y planifica para lo que no puedes. Doctora, para mí ha Mira, sido ¿qué nos una... está diciendo el señor Carlos? Está sonriendo y nos dice tal cual, las noticias mientras cocina. Que dice, mira, cuando tú estás cocinando con las noticias de fondo, estás generando cortisol. Pero si tú eso mismo lo dosificas por apago las noticias mientras cocino, me sirvo mi vinito y pongo mi música favorita, estás generando endorfina. Y tú vas a ver que con ejercicios tan sencillos como ese, vas a empezar a sentirte mejor y a desconectarte de tanta ansiedad, porque tú decides dónde poner tu energía. Y donde tú pones tu atención, eso crece o eso disminuye. Entonces es súper recomendable, infórmate responsablemente, pero no te alarmes ni te contamines con esta energía vibracional que lo que va a hacer es desgastarte, ¿ok? Bueno, gracias a todos los que están aquí, a los que van a entrar en esta sala en un futuro. Las informaciones de nosotros están ahí. Hay una guía de antídoto y herramientas económicas y quiero que entiendan que pueden ir a las redes sociales o mandarle un email. Tanto la doctora como mi equipo y mi persona estamos dando asesorías virtuales y entendemos que cada caso es diferente. Así que por favor, con mucho gusto nos pueden escribir. También déjennos saber si de alguna otra manera estos consejos, cómo te han ayudado. Para nosotros en este tiempo es muy hermoso saber tus testimonios. Déjanoslo llegar a un video. Si quieres, escríbenos. No importa, aquí están nuestros contactos. Pero déjanos saber cómo y de qué manera estos consejos te han ayudado a ti. Eso para nosotros es oro para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Doctora, gracias. Un abrazo virtual desde acá. También un feliz día para todos, en casita con mucha responsabilidad, pero sobre todo accionando porque esta vamos a salir, Dios mediante, y con acciones concretas para ir encaminados hacia salir fortalecidos de todo esto. Se llama resiliencia y lean sobre eso. Salir Así mismo. fortalecido de una situación adversa que me hace mejor persona, pero no me minimiza. Y creo que el mensaje es que debemos ser seres humanos resilientes después de todo esto que estamos viviendo. De eso se trata. Definitivamente. Un abrazo a todos. Gracias. Y espero a todos los que se conecten y se hayan conectado que nos sigan y que nos dejen saber cómo les fue. Dios te bendiga. Gracias. Para mí fue un honor y espero compartir un post después de todo esto y muchos más para Por que aquí nuestra... vamos a estar. Ya sabes dónde encontrarme y con mucho gusto se hace. Tengan un bonito día. Gracias. Igual. Vamos a marcar aquí.